¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana nos toca el tema de ecuaciones cuadráticas. Ya habíamos visto lo que eran ecuaciones lineales, ahora vamos a pasar a eh, resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces vamos a ver todas las consideraciones que hay dentro de esto, conceptos básicos, elementos, pasos, cómo resolvemos. Entonces, una ecuación cuadrática se nos presenta de esta forma, ¿no? Por ejemplo, 6x al cuadrado menos 19x menos 7 igual a 0, 22x al cuadrado menos 3x igual a 0. Como podemos ver, como su mismo nombre lo dice, la variable en este caso es cuadrática, que tiene un exponente 2 y tiene la forma de ax al cuadrado más bx más c igual a 0, siempre y cuando a sea diferente de 0. Bueno, dentro de esto tenemos métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones cuadráticas. Primero tenemos el método de factorización con respecto a buscar un factor común, ¿no? Como nos dice ahí, se trasladan los términos en este caso. Al primer miembro se factoriza en este caso buscando cuál es el factor común, ¿no? Por ejemplo, podemos tener diferentes variables, pero todas tienen una misma. Por ejemplo, todas pueden tener x. Entonces, x la podemos factorizar por la ley distributiva, si recuerdan, multiplicaba todos los componentes, entonces hacemos la inversa y tendremos x por todos los componentes porque el x sería común en todos. Otra forma tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Que tenemos el método de aspa simple. ¿Qué hacemos en el método de aspa simple? Tenemos que poner la forma, en este caso, de la ecuación cuadrática. Ya la tenemos en este caso, por ejemplo, teníamos 2x al cuadrado menos 3x igual a 9. Tenemos que darle la forma de ecuación cuadrática. Entonces la constante tenemos que traerlo al mismo lado. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado menos 3x menos 9 igual a 0. Ahora, ¿qué valores podemos multiplicar en x y en la constante para que multiplicados en aspa y sumados esos dos valores nos dé el mismo que tenemos en medio? Como podemos ver ahí más rápido, si tenemos 2x al cuadrado podemos desglosarlo simplemente en 2x y x. Y 9, buscamos qué valores podemos darle para que cumpla la condición. En este caso 3 y menos 3. Multiplicamos en aspa 2x menos 3. ¿Cuánto nos da? Menos 6. Y x por 3 nos da 3x. Entonces, más 3x menos 6x, ¿cuánto nos da? 3x menos 3x, que viene a ser el componente de en medio, por lo tanto cumple y podemos factorizarlo. Ahora, ¿cómo expresamos esa expresión en ese caso, esas dos expresiones? Ahora sí lo analizamos horizontalmente. Entonces tenemos 2x más 3 por x menos 3 igual a 0. Y ya lo tenemos factorizado. Entonces, para hallar las raíces que vienen a ser los resultados de x, como es cuadrática, vamos a obtener un máximo de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos, igualamos a 0 cada uno de las expresiones. Es decir, 2x más 3 igual a 0, nos queda que x es igual a menos 3 medios. Y en la otra expresión es x menos 3 igual a 0, entonces x es igual a 3, tenemos las dos raíces, ¿no? Entonces son máximo dos raíces dentro de una ecuación cuadrática. Acá es otro ejemplo de resolución con respecto a la factorización, como se mencionaba arriba. Como tenemos acá x al cuadrado menos 9 es igual a 0, podemos utilizar productos notables, donde teníamos que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a x más y por x menos y. Es lo mismo que se está haciendo acá. Tenemos x al cuadrado menos 9, que es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Entonces sería factorizando x más 3 por x menos 3, igualamos x más 3 igual a 0 y tenemos menos 3. Y x menos 3 igual a 0 y tenemos 3. Entonces el conjunto solución donde tenemos las dos raíces sería menos 3 y 3. Y la otra forma para resolver sería la fórmula general, en este caso de las ecuaciones cuadráticas. Entonces hay que primero darle forma igual que de la forma general de la ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso tenemos x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0, entonces ya está ubicado del modo que queremos. Ahora ubicamos cuál es a, cuál es b y cuál es c. A, b y c son las constantes que están adelante de las variables y bueno, la c que viene a ser la independiente, ¿no?
Entonces, ¿cuál es en este caso, el valor que tiene x al cuadrado es 1? ¿Cuál es el valor que tiene x? Menos 7. ¿Y cuál es el valor que tiene c? En este caso es 12. Simplemente reemplazamos dentro de la fórmula general, donde tenemos, ¿no? En este caso, menos b, pero como tenemos menos 7, entre paréntesis tenemos el menos 7, más menos raíz de todo este componente que sería menos b al cuadrado. Digo b al cuadrado, pero como tenemos menos 7, lo ponemos entre paréntesis el menos 7. Lo que nos queda de ahí le restamos menos 4 veces a c. A, ¿cuánto era? 1 y c era 12. Y todo dividido entre 2a. 2 por, ¿cuánto es a? 1. Entonces lo que nos resulta en este caso al final, resolviendo todo eso, nos queda 7 más raíz de 1 sobre 2 y, y 7 menos raíz de 1 sobre 2. Entonces raíz de 1 es lo mismo que decir 1. Entonces 7 más 1, 8 entre 2, 4. 7 menos 1, 6 entre 2, 3. Entonces tenemos las dos raíces que vendrían a ser las dos soluciones que tenemos de la ecuación cuadrática. Entonces hay que ver también algunas propiedades de las raíces, ¿no? Donde tenemos la misma forma de la ecuación cuadrática general, donde, bueno, las constantes, en este caso a, b y c, pertenecen a los números reales y hay que tener en cuenta, como dije inicialmente, que a siempre es diferente de cero. ¿Por qué? Porque si fuera cero ya no sería una ecuación cuadrática. Entonces, la propiedad de las raíces, que vienen a ser los resultados de nuestra ecuación cuadrática, nos dice que la suma de las raíces, es decir, de los dos resultados, es igual a menos b sobre a. El producto de las raíces es igual a c sobre a. La diferencia de las raíces, el valor absoluto, es igual a la raíz del discriminante entre a, donde a tiene que ser mayor a cero. Y la suma de las inversas, en este caso de las raíces, es decir, 1 entre la raíz 1 más 1 entre la raíz 2, nos va a dar menos b sobre a, sobre c. Entonces, podemos ver acá un ejemplo, ¿no? Tenemos x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Entonces, podemos hallar directamente, nos dicen, determinar la suma de las raíces, es decir, cuánto suman sus resultados. Para no tener que resolver toda la ecuación, simplemente aplicamos la propiedad, en este caso, de las raíces. La raíz 1 más la raíz 2 va a ser igual a b sobre menos b sobre a. Entonces, menos 7 va a ser positivo, 7 entre 1, 7. La suma de las raíces es 7. Y el producto de las raíces nos decía que era c sobre a. C es 12 y a es 1, entonces 2 entre 1, 12. Por lo tanto, no necesitamos resolver la ecuación cuadrática, sino directamente ya tenemos cuánto suma, cuánto divide y ya no estamos hallando cada una de las raíces. Otros componentes también que podemos tener, raíces simétricas, por ejemplo, ¿no? Cuando las raíces son simétricas, quiere decir que cuando una raíz, por ejemplo, tiene un valor, la otra va a ser su negativo de ese. Por decir, si tenemos una raíz 2, la otra raíz va a ser menos 2. Entonces la suma de esas dos raíces va a ser igual a cero. Por lo tanto, menos b sobre a, que vendría a ser igual a x más 2, va a ser cero. Por lo tanto, b es igual a cero. Si son recíprocas, quiere decir que son inversas. Por lo tanto, x1 va a ser, por ejemplo, si fuera 2, x2 va a ser 1 entre 2. Por lo tanto, si las multiplicamos, nos va a dar 1. Y sabemos que por la propiedad de las raíces, la multiplicación de las raíces nos daba c sobre a, que en este caso sería igual a 1, por lo tanto c sería igual a a. Y el tema que tiene que ver con reconstrucción de una ecuación de segundo grado, ¿cómo reconstruimos una ecuación de segundo grado? De la forma de que x al cuadrado menos la suma de las raíces multiplicado por x más la multiplicación de las raíces o el producto de las raíces es igual a cero. Acá podemos reemplazar con las propiedades que ya teníamos, ¿no? La suma de las raíces será menos b sobre a. La multiplicación de las raíces era c sobre a. Entonces, si no conocemos en este caso la ecuación cuadrática, pero conocemos las raíces en este caso, podemos determinar la ecuación cuadrática. Es decir, si no la conocemos y conocemos cuántos son los resultados, podemos armar la ecuación cuadrática, como por ejemplo tenemos acá, ¿no?
Si sabemos que las raíces de la ecuación cuadrática es 3 y menos 7, entonces la suma de las raíces sería 3 más menos 7. Nos va a dar menos 4, pero como nos dice que es menos la suma de las raíces por x, nos quedaría más 4x. En el producto de las raíces sería la multiplicación de ambos, que sería 3 por menos 7 nos da menos 21. Entonces, como podemos ver, cómo hemos armado la ecuación cuadrática, x al cuadrado más 4x menos 21 igual a 0.